Bueno, tenemos una semana cargada de muchas noticias, de muchos movimientos, de muchas expectativas también y de muchas interrogantes. Tenemos muchas cosas. Tenemos el atentado de Trump, tenemos el IPC en los Estados Unidos, tenemos la conferencia de Bitcoin el 27 de julio de este mes. Vamos a empezar a hablar de todo eso y de muchas interrogantes. ¿Será este el fin del Bill Trump, de la trampa para osos? Ya lo vamos a ver. Y bueno, comencemos. El precio del Bitcoin el día de hoy está en $60,000. Regresamos a la zona de los $60,000. No es la primera vez que esta semana tocamos esos $60,000. Solo que, bueno, producto de lo que ocurrió, el lamentable suceso del día de ayer, creo que le dio fortaleza al mercado para que nos mantuviéramos allí. Ok, vamos a empezar con lo más viejo y vamos a ir adelantando porque hay mucho material. Esta semana tuvimos IPC en los Estados Unidos, el cual fue sorpresivamente mucho más bajo de lo esperado, confirmando así la posible deflación que puede estarse instaurando en el mercado. Este indicador fue el 3%. Recuerden que esperábamos un 3,1% de inflación. Si recordamos lo que dijo el señor Powell, de que podría iniciar recortes de tipos mucho antes de llegar al 2%, siempre y cuando la data sea favorable, podríamos decir que ya ese plato está servido. Tenemos en este momento una inflación inferior a lo esperado y con una tendencia claramente bajista, porque venimos del 3,5%, ya estamos en un 3%, vemos la tasa de desempleo subiendo, vemos el PIB cayendo. ¿Qué puede estar esperando el señor Powell? Y ya el mercado se está anticipando. Después del reporte de inflación que tuvimos el jueves, están apareciendo tres recortes. Lo que me hace pensar que los mercados van a abrir el lunes a la alza. Bueno, son expectativas, hay que ver qué es lo que ocurre. Ahora, ¿por qué el día jueves, después de tener esta reporte de inflación sorpresivo, los mercados no despegaron? Porque si vimos Bitcoin, cayó. Si vimos el S&P 500, cayó. Si vemos el Nasdaq, cayó. ¿Qué ocurre? Esto es normal porque recuerden que hay muchos traders intradays que compran el rumor y venden la noticia. En el momento en el que se da el resultado del reporte, que era previsible una caída en la inflación, evidentemente el mercado empezó a vender las posiciones que había comprado mucho antes, porque el mercado se anticipa al movimiento, gana o pierde, pero siempre hay que anticiparse. En ese momento descontaron. Bueno, ahora, en cuanto al mundo cripto, ya vimos ya la macroeconomía, vamos a centrarnos un poquito en los fundamentos del mundo cripto. Como ya saben, la venta de Alemania fue la principal razón de la reciente caída de precios de Bitcoin, ¿no? El cual vendieron Bitcoin por un valor de más de 2,9 mil millones de dólares. Analizando los datos y las transacciones, encontré ciertas cosas que les quiero ir compartiendo el día de hoy, ¿no? Claro, hemos estado durante 135 días aproximadamente en una fase de distribución de Wyckoff en el que el precio se ha movido entre $57,000 y $70,000 con sus respectivos picos tanto para arriba como para abajo, en el cual hubo en ese periodo una corrección del 25, poco más del 27%, y llegando a caer Bitcoin hasta los $53,000. Hubo muchas razones para que esto ocurriera, pero la principal fue, obviamente, la venta de los Bitcoin del gobierno alemán. Alemania nunca ha comprado Bitcoin. Sencillamente, esta billetera apareció en enero de este año, producto de que el gobierno alemán confiscó casi 50,000 Bitcoin a un sitio web llamado Movie2K. Estaba valorado en 2,9 mil millones de dólares. Era lo suficientemente atractivo o influyente para incidir en el sentimiento del mercado. Porque si analizamos los 2,9 mil millones de dólares versus la cantidad, más del trillón de dólares que tiene en su market cap Bitcoin, evidentemente es algo irrisorio, ni el 0,5% de ese market cap. Pero eso influye en la acción del resto del mercado por miedo e incertidumbre y duda. Y lo logró, y lo logró. Hubo muchas maneras para evitar eso. Lo que me hace pensar de que esto, como les he dicho,
pasan siempre en todos los mercados. Buscan un detonante para iniciar una corrección manipulada. Y para muestra, un botón, como dice el refrán. El fundador de Trump, Justin Sun, le ofreció al gobierno alemán 2.300 millones de dólares para comprar la mayoría de los bitcoins que estos tenían. Y el gobierno alemán rechazó la oferta. Evidentemente querían influir en el mercado y lo lograron. Y lo lograron. Esto es algo común en los mercados. Aquí los rumores se facturan. ¿Qué ocurrió? El mundo de los mercados, el mundo de los inversionistas sabían que Alemania iba a vender. ¿Qué hicieron? Vendieron el rumor y comenzaron a comprar la noticia, porque no, ojo, solo se siguen creando 450 Bitcoin al día, y lo que están comprando los ETF, y lo que están comprando los inversionistas, las grandes ballenas, son 7 y 8 veces más de lo que se produce en Bitcoin diariamente. Muchas veces el sentimiento es mucho más influyente que el dinero que ingresa.